Lee, aprende, vive, comparte. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios. Que este pueda ser de gran provecho para cada uno de ustedes como maestros y también para cada uno de nuestros alumnos que comparten cada semana un estudio emocionante de la Palabra del Señor. La lección de esta semana lleva por título Entristecer y resistir al Espíritu. Si ustedes notan, este título de una u otra manera sintetiza el papel que juega el Espíritu Santo en el plan de salvación llevado a cabo por la deidad. La frase entristecer y resistir al Espíritu tiene dos focos. Uno se relaciona con el Espíritu Santo y el otro con el ser humano. Además, hay un elemento oculto o implícito sobre el cual gira todo esto, que es lo que por una parte provoca la tristeza y por otra la resistencia. Este elemento es el pecado. Y este es justamente el gran problema, porque para el ser humano el pecado resulta atrayente y seductor, y es altamente engañoso, porque aunque se presenta atractivo, finalmente lleva a la muerte. Utilizando una terminología netamente terrenal, podríamos decir que el gran problema de Dios es el pecado, porque el pecado no puede permanecer en la presencia de un Dios santo, y el problema de Dios es cómo eliminar el pecado sin eliminar al pecador que ama y que somos nosotros. Para ello puso en marcha un plan maravilloso que conocemos como el plan de salvación. Y es aquí donde justamente se produce la resistencia y o la tristeza. La resistencia tiene que ver con el ser humano y la tristeza la asume Dios, que en este caso el representante de la deidad es el Espíritu Santo. Profundicemos un poco más en estos conceptos. La Biblia dice que todos los seres humanos somos pecadores, que no existe ni siquiera un justo, y además que la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos hemos pecado, todos merecemos la destrucción y la muerte eterna. El apóstol Pablo expresa todo esto de la siguiente manera. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Y en el versículo 23 agrega, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el capítulo 6 y versículo 23 complementa diciendo, porque la paga del pecado es muerte. Pero noten ahora que este mismo versículo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, como pecadores merecemos la muerte, pero Dios que nos ama, en vez de pagarnos con la muerte, nos regala la vida eterna a través del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan escribió, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3, 16. Es así como el Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida del pecador de varias maneras y en etapas sucesivas. Primero, guía a los pecadores a darse cuenta de su verdadero estado de pecaminosidad. Luego despierta el deseo de aceptar a Jesús y el perdón de sus pecados, y entonces pone a disposición un poder sin igual para hacerlos victoriosos y para capacitarlos a fin de que reflejen el hermoso carácter de Jesús. Entonces, el hombre pecador tiene dos opciones.
ceder a la influencia del Espíritu Santo y aceptar el plan de salvación, o simplemente resistirlo y finalmente rechazarlo. Pero Dios, que ama al hombre, no lo abandona inmediatamente, sino que insiste en sus mentes y corazones vez tras vez para que éste se vuelva a Dios y finalmente sea salvo. Esa constante resistencia al Espíritu es lo que provoca su tristeza y finalmente, usando la figura literaria del fuego, el Espíritu se apaga y el hombre llega al punto de cometer el pecado imperdonable que en las Escrituras recibe el calificativo de blasfemia contra el Espíritu Santo. Agreguemos algunos detalles más. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo un ser libre, con el poder de tomar decisiones morales, ya sean para vida o para muerte, para bien o para mal. Y es realmente impresionante pensar que el ser humano, siendo un ser tan frágil, tenga la capacidad de resistir la obra del Espíritu Santo y, en última instancia, a la gracia de Dios. Porque Dios, aunque es todopoderoso, no fuerza nuestra libertad de elección, sino que por el contrario respeta nuestras decisiones, ya sean buenas o malas. Y esa en realidad ha sido la constante desde que el hombre cayó en el pecado. El hombre se esconde y Dios lo busca. Dios lo llama y el hombre resiste. Variados de estos ejemplos los tenemos en las Sagradas Escrituras, ya sea en individuos o en forma corporativa. Es por eso que Esteban, antes de ser martirizado lleno del Espíritu, reprendió a sus acusadores diciendo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Hechos capítulo 7, versículo 51. Y amigos, es fácil mirar hacia atrás al antiguo Israel y juzgar y criticarlos por todos sus errores. Es por eso que al comentar la lección con los alumnos, sería muy bueno plantear algunas preguntas tales como: ¿estamos nosotros resistiendo los llamados del Espíritu? ¿Cómo o de qué manera? La verdad es que hoy también nosotros resistimos al Espíritu Santo cuando resistimos la palabra de Dios y cuando hacemos caso omiso al mensaje de sus profetas. Es en este punto cuando contristamos al Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, versículo 30, la exhortación es: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí el apóstol exhorta a no contristar al Espíritu. La palabra contristar es poco común. Sería muy bueno aclarar a los alumnos este concepto. ¿Qué significa la palabra contristar? Los sinónimos más comunes para contristar, de acuerdo al diccionario, son entristecer o afligir. Y esto es interesante porque son las personas las que se entristecen o afligen. De modo que este texto al mismo tiempo demuestra que el espíritu es una persona y no una fuerza o energía. Otra pregunta interesante en relación a esto puede ser: ¿de qué formas contristamos al Espíritu Santo? Muchas de las respuestas las podemos encontrar en este mismo libro y capítulo. Por ejemplo, según Efesios 4, 17 al 19, podemos contristar al Espíritu al vivir como paganos, al no oponer resistencia a nuestra naturaleza de pecado, según Efesios 4, 22 al 24, al mentir, según el versículo 25, al airarnos, de acuerdo al versículo 26 y 27, al robar, de acuerdo al versículo 28, al maldecir, Efesios 4, 29, al amargarnos, capítulo 4, 31, al no perdonar, al cometer inmoralidad sexual, según el capítulo 5, y versículos 3 al 5. En otras palabras, podemos contristar o entristecer al espíritu al actuar de manera pecaminosa, ya sea de pensamiento y hechos o solamente de pensamiento.
Contristamos al Espíritu cuando atesoramos cualquier cosa que no sea digna de su llamado divino. Contristamos al Espíritu cuando nos aferramos al pecado o le restamos importancia a la seriedad del pecado. Cuando afirmamos ser cristianos, pero vivimos como si Cristo nunca hubiese venido y nuestra vida no es afectada por su dirección y su amor. Contristamos al Espíritu cuando confesamos que creemos en la verdad, pero el modo en que actuamos y nos comportamos contradice esa confesión. Por otra parte, el Espíritu se regocija cuando somos obedientes a Dios en todas las cosas y pensamos y hablamos lo que es puro y santo. Deleitamos al Espíritu Santo cuando hablamos la verdad en amor, cuando nos enojamos contra el pecado, pero no pecamos en nuestro enojo, cuando trabajamos con nuestras manos y utilizamos el producto de nuestra labor para hacer el bien a los necesitados, cuando hablamos de un modo edificante e impartimos gracia a quienes nos oyen, y cuando somos amables, tiernos de corazón y perdonadores. El Espíritu se regocija cuando aceptamos sus sugerencias y cedemos a su bendita influencia, que nos lleva a apartarnos del mal y a seguir a Jesús como nuestro Salvador. Porque la obra del Espíritu Santo es llevar a los pecadores a una concientización de su pecado y despertar en ellos el deseo de aceptar a Jesús, el único que puede perdonar los pecados. Y así, de este modo, vivimos una vida de altos y bajos, donde por una parte resistimos la influencia del Espíritu que nos quiere librar del pecado y llevarnos a Jesús, o bien cedemos a ella. Es interesante y curioso que Jesús dijo que todos los pecados y blasfemias pueden ser perdonados, pero no así la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es decir, el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Las palabras textuales de Jesús las leemos en Mateo capítulo 12, versículo 31, y dicen: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. El Evangelio de Lucas confirma esta idea al decir: a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Lucas capítulo 12, versículo 10. Pero, ¿qué quiso decir Jesús cuando habló acerca de este pecado imperdonable? La explicación está en entender la obra del Espíritu. Su principal tarea es convencer de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, nos concientiza que somos pecadores y nos lleva a Jesús para que nos cubra con su manto de justicia, para que podamos ser salvos, lo que será ratificado en el juicio. La blasfemia contra el Espíritu Santo, por lo tanto, debe ser entendida como un repudio deliberado y persistente a la obra salvífica de Jesús. Ocurre cuando un individuo voluntariamente y obstinadamente resiste el testimonio del Espíritu sobre Cristo y su salvación y gracia. Pero esto no ocurre en un solo momento o en un momento específico, porque el Espíritu persiste en llamarnos a la salvación y día tras día nos llama y nos busca. Blasfemar contra el Espíritu Santo no es una acción específica, sino es un modo de vida determinado y persistente en el tiempo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios y se resiste en forma indefinida pese a los constantes llamados del Espíritu. Lo peligroso de todo esto es que cuando una persona rehúsa conscientemente darle a Jesús el lugar que merece, su conciencia se va cauterizando, el corazón se endurece y deja de ser sensible al testimonio del Espíritu Santo respecto al sacrificio salvador de Jesucristo. Al llegar a este punto, se apaga la obra del Espíritu y se comete la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no podrá ser perdonada jamás. Es por eso que el apóstol Pablo nos recomienda tener cuidado de no apagar al Espíritu. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 19 leemos: No apaguéis al Espíritu. ¿Qué significa esto?
La palabra apagar se usa en referencia a reprimir o extinguir el fuego. Y las Escrituras usan la figura del fuego para referirse a la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando el ser humano no permite que el Espíritu trabaje en su corazón, rechazando constantemente los llamados que hace a su conciencia, comienza a reprimir o a apagar la obra del Espíritu. En este sentido, están muy relacionados los conceptos de blasfemar contra el Espíritu y apagar al Espíritu. Ambos tienen los mismos resultados nefastos para el pecador, porque si apagamos al Espíritu, no permitiéndole realizar su obra, quedamos completamente desprovistos para tener conciencia de pecado y poder para vencer al mismo. Y entonces quedamos finalmente completamente perdidos. Como resumen, podríamos concluir diciendo que la obra del Espíritu Santo consiste en guiar a los pecadores a darse cuenta de su pecaminosidad. Enseguida despierta el deseo de aceptar a Jesús como Salvador y confesar y pedir perdón por sus pecados y hacernos victoriosos del mismo. Sin embargo, el hombre, aunque es un ser débil y mortal, tiene la capacidad de resistir la influencia del Espíritu. Y cuando esto ocurre, el Espíritu, que es una persona, se entristece. Sin embargo, de todas maneras, continúa insistiendo por mucho tiempo. Y al ser rechazado una y otra vez por mucho tiempo, finalmente la obra del Espíritu es